de Ecuador, Daniel Noboa ganó de forma abultada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero también pasa que tenemos acusaciones por la parte de su rival opositora Luisa González, quien desconoce los resultados y pide un recuento de las boletas. Para analizar este tema ya estamos en contacto con Carolyn Ávila, doctora en comunicación académica y analista política ecuatoriana. ¿Cómo estás, Carolyn? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este espacio para poder explicar un poco qué fue lo que sucedió en el Ecuador. Bueno, cuéntanos, Carolina, entonces, ¿cómo ves tú podríamos decir, entre comillas, segundo triunfo de Daniel Noboa, considerando que antes fue en las elecciones anticipadas y ahora ya entonces sería en estas elecciones que correspondían por fecha y nuevamente obtiene este triunfo? ¿Cómo lo ves tú? Si hay algo en lo que en este momento existe consenso en el país es que fue una sorpresa la cantidad de votos que distancian a Daniel Noboa de su contendora Luisa González. Se sabía, a propósito de la lectura de encuestas y estudios de opinión, que crecían, pero se estrechaban esas distancias. Inclusive se hablaba de un nuevo empate técnico también para esta segunda vuelta, pero no la distancia de más de 1 millón de votos entre ambos candidatos, razón por la cual las sospechas levantadas en la Revolución Ciudadana y el grito de fraude exclamado la noche de ayer como resultado de la jornada del domingo pasado. Quizás se puede entender mejor esta expresión del fraude, no tanto como conteo de votos de manera exclusiva, sino también a partir de todas las prácticas que han sido denunciadas una por una a lo largo de los 2 o 3 meses que tomó esta campaña y que no fueron respetadas principalmente por el presidente en su rol de candidato y que seguro van a tener enfrentando a la Revolución Ciudadana en los procesos judiciales competentes, porque la normativa fue quebrada una y otra vez. Incluso esto lo admitió el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral en una entrevista a los últimos días previos a la jornada electoral. Pero pensar en un fraude por los votos cuando hay una diferencia de 1.200.000 votos es un desafío bastante grande para la Revolución Ciudadana, que tendrá que demostrar con actas, con anomalías específicas en dónde se deberían volver a contar los votos, no solamente con declararlo alcanza. Recordemos también que en estas últimas horas los alcaldes, prefectos que pertenecen a esta tienda política y que de alguna manera son rostros visibles de la participación de la Revolución Ciudadana, hoy han dicho públicamente que reconocen los resultados, que aceptan y felicitan la presidencia de Daniel Noboa como mandatario reelecto y que sí esperan que al menos las actas que se presenten con anomalías sean observadas, que las urnas que tengan que abrirse se abran, es decir, que el proceso se transparente y se clarifique toda duda de la jornada del domingo pasado. Claro. Ahora, Carolyn, podríamos decir que el gran derrotado, que el gran fracaso en estos comicios no fue ni Noboa ni fue Luisa, sino que fue el correísmo, ¿no? Es muy acertado, creo yo, decir algo como eso, porque sobre todo se entienden 1.200.000 votos de diferencia sobre la activación del clivaje correísmo-anticorreísmo, de la eficiencia que tuvo la campaña de Daniel Noboa en recordar los mitos asociados con el correísmo que no han sido completamente desmitificados, digamos así, no han sido completamente aclarados a partir de varios elementos. Por ejemplo, conversar sobre la dolarización. Recordemos que en el caso de Ecuador el dólar es la moneda que circula. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con que le cuestionen la dolarización, le pongan en entredicho o caiga en fragilidad, preocupa a los ecuatorianos. También hay que hablar sobre el rol de Venezuela en la configuración democrática y cómo este tipo de lecturas autoritarias o dictatoriales que también le llegan a Daniel Noboa, pero que están mucho más arraigadas en la concepción del correísmo para la población ecuatoriana, fueron vueltas a traer
por errores inclusive de la misma campaña de la Revolución Ciudadana, pero que por supuesto supieron aprovecharla muy bien en este momento los contendores, diremos, hablando de Daniel Noboa y de su equipo de campaña. Y finalmente, me parece que también se explica por la intervención geopolítica, porque esta ya es una mirada distinta, de Donald Trump en la conversación, diremos, general. Recordemos nuevamente, cualquier elemento que tenga que ver con el dólar o con la migración, que es fuerte en el caso ecuatoriano, preocupa a los electores. Y si Donald Trump está deportando migrantes o está poniendo aranceles, inmediatamente resultan temas de interés para los ecuatorianos y ecuatorianas, y no hubo una respuesta adecuada de la Revolución Ciudadana que le pueda dar tranquilidad, ¿no? Más bien, lo único que hubo fue el ataque a los gestos simbólicos, poco efectivos, en términos de ir y tomarse una foto en Mar-a-Lago, que fue lo que hizo Daniel Noboa con Donald Trump. Pero frente a esa fotografía, la Revolución Ciudadana no mostró ninguna alternativa sobre cómo iban a sostener su relación bilateral con Estados Unidos. Y creo que eso hace que el votante termine poniendo el pragmatismo por encima de la ideología. Ahora, Caroline, ¿cómo está la situación de seguridad en Ecuador en estos momentos? Nosotros sabemos que finalmente Daniel Noboa termina llegando en un periodo sumamente convulso, de mucha delincuencia, de mucha violencia, incluso al interior también de los recintos penitenciarios. Por lo tanto, ¿cuánto ha cambiado con Daniel Noboa como presidente también? ¿Cómo está la situación hoy? En términos macros, los números tienden a mejorar hasta cierto punto. En los asesinatos violentos, en las muertes violentas, todo asesinato es violento, en las muertes violentas hay una reducción del 17% según los datos oficiales. Pero en donde hay incrementos importantes están en los secuestros express y en las mismas vacunas que se mencionan como extorsiones, ¿no es cierto?, que forman parte del día a día ecuatoriano. Eso no ha reducido, pero si contamos las muertes en enero y febrero, son los meses más convulsos, más violentos en la historia, en el tiempo que va registrando el Ecuador este tipo de hechos. Es decir, no por nada el Ecuador sigue siendo de los países más violentos, sino el más en la región. Entonces, después de un año y medio de gestiones del presidente Daniel Noboa, no ha habido resultados favorables. Pero entonces, ¿por qué le votan? Me van a decir. Claro. Inmediatamente. O sea, ¿por qué le fue bien? Porque yo me imagino que gran parte de su agenda de campaña o objetivos de promesas de campaña era mantener el tema de la seguridad y bajar los homicidios. Dos razones. La primera, hay una indulgencia de parte del elector a quien está un año y medio. Se nota que le aceptaron esta idea de transición a su administración, de manera que si no cumplía todavía los cometidos, para la gente era como, ok, se le puede dar más tiempo. Por supuesto, esa indulgencia vence el 24 de mayo cuando inicie este mandato ya de tiempo completo, de 4 años, en donde no va a haber, creo yo, otra consideración, sino solo el cumplimiento completo. Y hay una segunda razón. La propuesta del modelo de mano dura se contrasta con lo que hace la Revolución Ciudadana en cuanto a la narrativa, que es gestores de paz, que es trabajar el tejido social, dar más dotación, sí, a Fuerzas Armadas, a la policía, pero no necesariamente convence esa propuesta al electorado. El electorado quiere mano dura y el único que ha sido capaz de contarle la idea de la mano dura, así no se ha ejecutado, no ha sido eficiente, pero diremos que la expectativa ha sido Daniel Noboa. De alguna manera se puede explicar a partir de esas dos variables. Por el un lado hay una indulgencia, por el otro lado la candidata Luisa González no logró convencer. Ahora, ya para ir cerrando también, Caroline, ¿cómo ves tú o cuál crees tú que es el principal desafío para poder combatir, por un lado, para esta nueva administración de Noboa, el crimen organizado, las pandillas? Y eso igual va medio vinculado con que básicamente estas pandillas se están organizando al interior de las cárceles. Es decir, la crisis penitenciaria que hay en Ecuador es bien compleja porque finalmente controlan el interior de las cárceles y el exterior de las cárceles.
Es que diremos que la solución para un ecuatoriano que se pueda quedar tranquilo era combinar las dos propuestas. Luisa González planteaba recuperar la institucionalidad que había permitido durante la década del correísmo tener cárceles controladas, reducir al máximo los niveles de violencia a partir de un ministerio de seguridad, de un aparato articulador, controlador de todos estos espacios. Ahora eso se eliminó y todo está configurado en un solo rubro que no ha sido eficiente, que es el Ministerio de Gobierno. Entonces, recientemente volvieron a crear la idea de lo interior versus la política y tratar de separar de manera técnica y estratégica el control de estos espacios, pero es reciente y todavía sin efectivos resultados. Pero también por el otro lado se entiende el discurso de solos no podemos lograrlo, se requiere apoyos internacionales, no solamente para evitar el espacio de transición de la droga que se ha convertido en eso el Ecuador, sino también para tener mayor capacitación con el personal que está a cargo de eso. Y finalmente hay un tercer rubro que el personal de Inside Crime ha investigado profundamente, y es que el principal espacio de envío de droga, o uno de los más utilizados, son los containers que tienen cajas de banano. Y hay más de 200 empresas exportadoras de banano, pero 60 son las que reiteradamente caen en este tipo de denuncias y de hallazgos. Es un poco complejo que Daniel Noboa, en su rol de presidente, tenga que hacer una observación en aduanas a empresas que además le pertenecen a su familia. Entonces hay como suerte de intereses creados y eso todavía falta entero de revisar. Si es que pusieran un ojo en las aduanas, en un control más exhaustivo de lo que sucede allí, quizás se comience a golpear duramente, ahí sí, el ingreso económico de esas grandes mafias que son las que tienen tomado el territorio, principalmente de la costa en el Ecuador. Perfecto. Carolyn Ávila, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien, buenas tardes. Muy amables.